En el desierto abrasador del Sinaí, el pueblo de Israel, recién liberado de la esclavitud en Egipto, enfrenta su mayor prueba de fe mientras Moisés sube al monte para recibir las leyes divinas. Pero en su ausencia, el miedo se apodera, y el pueblo exige un ídolo para guiarlos. Y Aarón, el hermano elegido como sacerdote, cede a la presión, moldeando un becerro de oro. Y ahora Moisés regresa con las tablas de la alianza en manos furioso, para confrontar el error que amenaza con destruirlo todo, y cómo esta conversación entre hermanos revelará lecciones eternas sobre debilidad, misericordia y liderazgo. Y estás listo para sumergirte en esta historia que cambió el curso de la humanidad y descubrir qué sucede cuando la fe es probada en medio del caos. Quédate con nosotros y siente el peso de este momento decisivo en el desierto, donde las llamas de la hoguera iluminan rostros tensos y el cielo estrellado es testigo de un enfrentamiento que resonará por generaciones, trayendo verdades sobre el corazón humano y la gracia divina que nunca falla incluso cuando todo parece perdido. Y ahora escuchemos lo que pasó entre estos dos hombres frente a la traición del pueblo que juraron liderar. ¿Cómo pudiste permitir tal cosa, hermano? Pues el Señor nos sacó de las cadenas del faraón con señales y maravillas, porque el mar se abrió ante nosotros. Y el maná cayó como rocío del cielo, y la nube de su presencia nos guía día y noche, y subí al monte para recibir su palabra sagrada, confiando en que el pueblo honraría al Dios que los libertó. Pero al bajar encuentro esta abominación con todos danzando y festejando ante un ídolo de oro, como si hubieran olvidado las plagas que cayeron sobre Egipto, y la columna de fuego que nos conduce por el desierto. Y el peso de esta traición me consume, porque rompí las tablas de la alianza al pie del monte, y rogué al Señor para que su ira no destruyera a Israel. Y ahora te miro elegido como sacerdote, y me pregunto cómo permitiste que el pueblo se desviara tan rápido del camino que el Señor trazó para nosotros, y qué respuesta tienes para esta falla que amenaza nuestra jornada hacia la tierra prometida. El pueblo estaba en pánico porque los días se alargaron mientras estabas en el monte, y las semanas parecían eternas, y sus voces resonaban como trueno exigiendo un Dios visible para guiarlos. Y decían que tú, el hombre que nos sacó de Egipto, habías desaparecido en las llamas del Sinaí, y sus rostros estaban pálidos de miedo como esclavos perdidos sin líder. Y traté de calmarlos con palabras de paciencia, pero la multitud crecía, y sus gritos se hacían ensordecedores. Y temí que se rebelaran y destruyeran todo lo que construimos juntos. Y por eso pedí su oro, los aretes y anillos que trajeron de Egipto, y lo arrojé al fuego, y de allí salió este becerro como si una fuerza maligna lo hubiera moldeado. Y ahora veo mi debilidad expuesta ante ti, y me avergüenzo, porque yo que vi las aguas abrirse y el pan descender del cielo, dudé y cedí al clamor del pueblo. Pero imploro tu perdón, pues no sabía cómo contener el caos que crecía a mi alrededor. Temiste una rebelión, hermano, pero tú fuiste ungido para ser sacerdote del Dios vivo, y tus manos debían alzar altares de adoración y no ídolos de oro, porque el Señor nos ordenó que no tendríamos otros dioses ante Él, y que no haríamos imágenes esculpidas para inclinarnos ante ellas. Y esas palabras queman en mi alma desde el monte donde la voz de Dios tronó como un terremoto, y vi su gloria, y sentí su poder. Y rogué por misericordia cuando Él amenazó con consumir a Israel en su ira justa, y rompí las tablas de la alianza, porque el peso de la traición del pueblo era insoportable. Y tú que estuviste a mi lado en Egipto, enfrentando al faraón y cruzando el mar seco, ¿cómo pudiste olvidar las maravillas que presenciamos juntos? ¿Y cómo permitiste que el pueblo volviera a los cultos de los egipcios, que nos esclavizaron por generaciones? ¿Y qué diremos al Señor cuando nos llame a rendir cuentas de esta falla que manchó la alianza que hizo con nosotros en el desierto?
Mi vergüenza es profunda como las arenas del desierto, y reconozco que mi debilidad me traicionó porque vi el desespero en los ojos del pueblo como esclavos, recién liberados, aún encadenados por el miedo al desconocido, y pensé que darles algo para tocar y ver los calmaría hasta tu regreso. Pero ahora entiendo que erré al ceder a su presión y al moldear el becerro que se convirtió en un símbolo de rebelión contra el Señor, y yo que presencié las plagas que humillaron al faraón, y el milagro de la roca que dio agua en el desierto. Debí confiar en la providencia divina, pero fui débil, y me dejé llevar por el clamor. Y ahora imploro tu perdón, hermano, porque quiero reparar este error que deshonra a Israel. ¿Y cómo puedo purificar mis manos para servir de nuevo como sacerdote? Y el Señor aún mirará con favor a nosotros, o su ira nos consumirá por esta traición. ¿Y cómo seguiremos adelante cuando el pueblo es tan inconstante en su fe? El Señor es misericordioso y lento para la ira, y su gracia es mayor que nuestras fallas. Y en el monte rogué por Israel diciendo que recordara a Abraham, a Isaac y a Jacob, a quienes juró por sí mismo, y él escuchó mi súplica y prometió renovar la alianza con nosotros. Pero el pueblo debe arrepentirse y purificar su corazón, porque mañana llamaré a los fieles para que se posicionen al lado del Señor. Y tú como sacerdote, debes liderar esta expiación con manos limpias y corazón contrito, y no podemos permitir que la idolatría envenene nuestra herencia, porque el desierto es un lugar de prueba y no de derrota, y debemos enseñar al pueblo que el Dios que nos liberó del Egipto es el único digno de adoración, y que sus promesas son ciertas, incluso cuando nuestros corazones vacilan, y juntos reconstruiremos lo que se rompió para que la jornada continúe hacia la tierra prometida, y que esta lección fortalezca nuestra fe contra las tentaciones que aún vendrán en el camino. Estás en lo cierto, hermano, y tus palabras reavivan mi esperanza, porque veo ahora que mi debilidad puede transformarse en un testimonio de la misericordia divina, y prometo purificarme e interceder por el pueblo para que el Señor nos perdone y nos guíe de nuevo, y recuerdo las aguas amargas hechas, dulces en Mara y el pan que cayó del cielo y la roca que dio agua, y esos milagros deben estar grabados en nuestros corazones para que nunca más dudemos del Dios que nos conduce. Y como sacerdote cargaré la responsabilidad de guiar al pueblo en adoración verdadera y recordarles las maravillas que vimos, y mi error será una lección para todos nosotros, porque el Señor no nos abandonó incluso cuando fallamos. Y ahora veo que el desierto es un fuego que nos refina y no nos consume, y con tu liderazgo seguiremos adelante confiando que el Señor cumplirá sus promesas y nos llevará a la tierra que juró a nuestros padres, y que sea digno de servir como sacerdote ante Él. El peso de liderar es grande, hermano, pero el Señor me sostiene porque en el monte Él reveló no solo sus leyes, sino su esencia, que es compasiva y misericordiosa, y paciente con nuestras fallas y nuestra unidad como hermanos. Es esencial para guiar a este pueblo inconstante, y mañana llamaré a todos para que se consagren al Señor, y juntos reconstruiremos la alianza que se rompió. Y el desierto no será nuestro fin, sino un camino de aprendizaje y purificación, y debemos enseñar al pueblo que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es fiel incluso cuando somos infieles, y que sus promesas son tan firmes como las montañas del Sinaí, y seguiremos adelante con fe renovada, porque el Señor nos eligió para ser luz entre las naciones, y esta traición se transformará en un testimonio de su gracia que nunca falla, y que podamos caminar juntos hacia la tierra prometida, donde su gloria habitará entre nosotros para siempre. Fallé, pero tus palabras me recuerdan que el Señor no abandona a su pueblo, y prometo estar a tu lado para guiar a Israel con fe y humildad, y que el Señor perdone mi debilidad y me haga digno de su llamado, porque el camino es largo, y el corazón del pueblo vacila como las dunas al viento. Pero juntos, bajo tu liderazgo, confiaremos en el Dios que abrió el mar e hizo llover pan del cielo, y mi vergüenza será un recordatorio para nunca más ceder al miedo
y enseñaré al pueblo que el Señor es nuestro único guía y que ninguna imagen de oro puede reemplazar su presencia, y que podamos caminar con valentía hacia la tierra que Él prometió, porque su alianza es eterna y su misericordia nos sostiene. Y ahora veo que el desierto es un lugar de renovación, donde nuestras fallas se convierten en lecciones, y con tu fuerza lideraremos a Israel para cumplir el propósito que el Señor nos dio. Esta conversación entre dos hermanos revela el peso del liderazgo y la profundidad de la misericordia divina, porque incluso ante una traición tan grave el Señor ofreció una nueva oportunidad a Israel, y esta historia del becerro de oro nos enseña que nuestras debilidades no son el fin, sino una invitación al arrepentimiento y a la renovación. Y esta lección resuena hasta hoy para todos nosotros, que enfrentamos momentos de duda y desesperación, y muestra que la gracia de Dios es mayor que cualquier falla humana. ¿Y qué aprendiste de esta lección poderosa y cómo la misericordia divina ha transformado tu propia jornada? Y déjanos tu comentario abajo contándonos qué dupla bíblica quieres ver conversando en el próximo video, porque tal vez José y sus hermanos o Pedro y Pablo tengan historias igual de impactantes para compartir, y no olvides dar me gusta, compartir con amigos que necesitan este mensaje, y suscribirte para más diálogos que traen la Biblia a la vida de forma real e inspiradora. En el desierto del Sinaí, bajo el cielo estrellado, el pueblo de Israel enfrenta un momento crítico que prueba su fe recién conquistada, porque tras la liberación de Egipto, con milagros que estremecieron naciones, Moisés sube al monte para recibir las tablas de la alianza divina, y en su ausencia el desespero se apodera, y el pueblo exige un Dios visible para guiarlos, y Aarón, presionado por la multitud, cede moldeando un becerro de oro que se convierte en un ídolo de traición. Y ahora Moisés regresa con el corazón apesadumbrado para confrontar a su hermano bajo la luz de una hoguera, y este diálogo no es solo un ajuste de cuentas, sino una lección eterna sobre debilidad humana y gracia divina que resuena a través de los siglos. ¿Y has pensado alguna vez cómo reaccionarías en una crisis de fe como esta? ¿Y qué revela esta historia sobre el poder del liderazgo y la misericordia que restaura? Y únete a nosotros para sumergirte en este momento decisivo que cambió el destino de un pueblo y descubrir cómo aún habla a nuestros corazones, hoy trayendo luz a nuestras propias luchas y elecciones. Y prepárate para un viaje que une el pasado con el presente bajo las estrellas del Sinaí. ¿Cómo fue posible permitir tal cosa cuando el Señor nos liberó con prodigios que hicieron temblar a Egipto porque las aguas del mar se abrieron? Y el maná cayó como bendición del cielo, y la nube de su gloria nos guía por el desierto, y subí al monte confiando en que el pueblo honraría al Dios que los rescató. Pero al bajar, encuentro esta abominación con todos danzando alrededor de un ídolo de oro, como si hubieran olvidado las plagas que destruyeron a nuestros opresores, y la columna de fuego que ilumina nuestro camino, y el peso de esta traición me consume, porque rompí las tablas de la alianza en furia, y rogué al Señor para que su ira no consumiera a Israel. Y ahora te miro elegido como sacerdote, y me pregunto, ¿cómo pudiste dejar que el pueblo se desviara tan rápido del camino que el Señor trazó? ¿Y qué justificación puede haber para esta falla que amenaza nuestra misión sagrada de alcanzar la tierra prometida, donde el Señor habitará entre nosotros para siempre? ¿Y cómo enfrentaremos el juicio divino por esta deshonra? Los días en el monte parecían interminables, y el pueblo se agitaba como ovejas sin pastor, y venían a mí con voces llenas de miedo diciendo que tú, nuestro líder, habías desaparecido en las alturas del Sinaí, y sus ojos reflejaban el pavor de esclavos que no conocen la libertad, y traté de apaciguarlos con promesas de tu regreso, pero la multitud crecía en desespero, y sus exigencias se convirtieron en gritos por un Dios que pudieran ver y tocar, y temí que se rebelaran destruyendo el orden que manteníamos, y por eso pedí el oro que trajeron de Egipto, los aretes y ornamentos de sus mujeres e hijas, y lo arrojé al fuego, y de allí surgió este becerro como si manos invisibles lo hubieran moldeado,
y ahora veo que fui débil y dejé que el miedo del pueblo guiara mis acciones, y me avergüenzo porque presencié los milagros del Señor, y aún así dudé de su providencia, e imploro tu perdón, porque no supe liderar en tu ausencia, y traje esta deshonra sobre nosotros, y sobre la alianza que el Señor hizo con nosotros. Fuiste elegido para ser sacerdote del Dios vivo, y tus manos debían alzar oraciones, y no ídolos, porque el Señor nos ordenó que no tendríamos otros dioses ante Él, y que no haríamos imágenes para inclinarnos ante ellas, y esas palabras ardieron en mi corazón mientras estaba en el monte, donde la voz de Dios resonaba como trueno, y su gloria llenaba el cielo, y rogué por misericordia cuando Él amenazó con destruir a Israel por su rebelión, y rompí las tablas de la alianza, porque la traición del pueblo era un peso insoportable. Y tú que estuviste conmigo en Egipto, desafiando al faraón, y viendo el mar abrirse, ¿cómo pudiste olvidar las maravillas que presenciamos juntos, y cómo permitiste que el pueblo volviera a los cultos paganos de los egipcios que nos esclavizaron por tanto tiempo? Y ahora ante esta hoguera bajo el cielo del desierto, ¿qué diremos al Señor cuando nos llame a rendir cuentas de esta falla que manchó la alianza que Él hizo con nosotros para ser su pueblo elegido entre todas las naciones? Mi debilidad es mi vergüenza, y pesa como las piedras del Sinaí, porque vi el desespero del pueblo con ojos llenos de miedo como si aún fueran esclavos en Egipto, y pensé que darles un ídolo los calmaría hasta tu regreso, pero ahora entiendo que este becerro se convirtió en un símbolo de nuestra infidelidad, y yo que vi las plagas humillar al faraón y la roca dar agua en el desierto, debí confiar en el Señor. Pero el clamor del pueblo me cegó, y cedí a su presión, moldeando el oro en algo que nunca podría reemplazar la gloria de Dios. Y ahora imploro tu perdón, porque quiero reparar este error que trajo deshonra a Israel. ¿Y cómo puedo purificar mi corazón para servir de nuevo como sacerdote? Y el Señor aún mirará con favor a nosotros, o su ira nos consumirá por esta traición. ¿Y cómo seguiremos adelante cuando el pueblo es tan inconstante en su fe y tan rápido en olvidar las maravillas que el Señor realizó ante nuestros ojos en el desierto del Sinaí? El Señor es misericordioso, y su gracia es mayor que nuestras fallas. Porque en el monte rogué por Israel, pidiendo que recordara a Abraham, a Isaac y a Jacob, a quienes prometió una tierra que mana leche y miel. Y él escuchó mi súplica y prometió renovar su alianza con nosotros. Pero el pueblo debe arrepentirse y purificar su corazón, porque mañana llamaré a los fieles para que se posicionen al lado del Señor. Y tú, como sacerdote, debes liderar esta expiación con manos limpias y espíritu contrito, y no podemos permitir que la idolatría envenene nuestra herencia, porque el desierto es un lugar de prueba y no de derrota, y debemos enseñar al pueblo que el Dios que nos liberó es el único digno de adoración, y que sus promesas son ciertas incluso cuando nuestros corazones vacilan, y juntos reconstruiremos lo que se rompió para que la jornada continúe hacia la tierra prometida, donde el Señor habitará entre nosotros. Y esta lección fortalecerá nuestra fe contra las tentaciones que aún vendrán en el camino del desierto. Tus palabras reavivan mi esperanza, porque veo ahora que mi debilidad puede transformarse en un testimonio de la misericordia divina, y prometo purificarme e interceder por el pueblo, para que el Señor nos perdone y nos guíe de nuevo. Y recuerdo las aguas amargas hechas dulces en Mara y el pan que cayó del cielo y la roca que dio agua, y esos milagros deben estar grabados en nuestros corazones para que nunca más dudemos del Dios que nos conduce. Y como sacerdote cargaré la responsabilidad de guiar al pueblo en adoración verdadera y recordarles las maravillas que vimos, y mi error será una lección para todos nosotros, porque el Señor no nos abandonó incluso cuando fallamos, y ahora veo que el desierto es un fuego que nos refina
alcanza y no nos consume, y con tu liderazgo seguiremos adelante confiando que el Señor cumplirá sus promesas y nos llevará a la tierra que juró a nuestros padres y que sea digno de servir como sacerdote ante Él para siempre. El peso de liderar es grande, pero el Señor me sostiene porque en el monte Él reveló no solo sus leyes, sino su esencia, que es compasiva y misericordiosa, y paciente con nuestras fallas y nuestra unidad como hermanos. Es esencial para guiar a este pueblo inconstante, y mañana llamaré a todos para que se consagren al Señor, y juntos reconstruiremos la alianza que se rompió, y el desierto no será nuestro fin, sino un camino de aprendizaje y purificación, y debemos enseñar al pueblo que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es fiel, incluso cuando somos infieles, y que sus promesas son tan firmes como las montañas del Sinaí, y seguiremos adelante con fe renovada, porque el Señor nos eligió para ser luz entre las naciones, y esta traición se transformará en un testimonio de su gracia que nunca falla, y que podamos caminar juntos hacia la tierra prometida, donde su gloria habitará entre nosotros para siempre. Fallé, pero tus palabras me recuerdan que el Señor no abandona a su pueblo, y prometo estar a tu lado para guiar a Israel con fe y humildad, y que el Señor perdone mi debilidad y me haga digno de su llamado, porque el camino es largo, y el corazón del pueblo vacila como las dunas al viento. Pero juntos, bajo tu liderazgo, confiaremos en el Dios que abrió el mar e hizo llover pan del cielo. Y mi vergüenza será un recordatorio para nunca más ceder al miedo. Y enseñaré al pueblo que el Señor es nuestro único guía, y que ninguna imagen de oro puede reemplazar su presencia, y que podamos caminar con valentía hacia la tierra que Él prometió, porque su alianza es eterna, y su misericordia nos sostiene. Y ahora veo que el desierto es un lugar de renovación, donde nuestras fallas se convierten en lecciones, y con tu fuerza lideraremos a Israel para cumplir el propósito que el Señor nos dio. Esta historia en el desierto del Sinaí revela el peso del liderazgo y la profundidad de la misericordia divina, porque incluso ante una traición tan grave, el Señor ofreció una nueva oportunidad a Israel, y este enfrentamiento entre dos hermanos nos enseña que nuestras debilidades no son el fin, sino una invitación al arrepentimiento y a la renovación. Y la historia del becerro de oro resuena hasta hoy, para todos nosotros que enfrentamos momentos de duda y desesperación, y muestra que la gracia de Dios es mayor que cualquier falla humana. ¿Y qué aprendiste de esta lección poderosa? Y cómo la misericordia divina ha transformado tu propia jornada. Y déjanos tu comentario abajo contándonos qué dupla bíblica quieres ver conversando en el próximo video, porque tal vez José y sus hermanos o María e Isabel tengan historias igual de impactantes para compartir. Y no olvides dar me gusta, compartir con amigos que necesitan este mensaje y suscribirte para más diálogos que traen la Biblia a la vida de forma real e inspiradora. En el desierto del Sinaí, bajo un cielo lleno de estrellas, el pueblo de Israel enfrenta un momento que sacude su fe recién conquistada, porque tras milagros que liberaron al pueblo de Egipto, Moisés sube al monte para recibir las tablas de la alianza divina, y en su ausencia, el desespero se apodera y el pueblo exige un Dios visible para guiarlos, y Aarón, presionado por la multitud, cede moldeando un becerro de oro que se convierte en un símbolo de traición. Y ahora, Moisés regresa con el corazón apesadumbrado para confrontar a su hermano bajo la luz de una hoguera crepitante. Y este diálogo no es solo una discusión entre dos hombres, sino una lección eterna sobre debilidad humana y gracia divina que resuena a través de los siglos. ¿Y has imaginado alguna vez cómo reaccionarías en una crisis de fe como esta? ¿Y qué revela esta historia sobre el poder del liderazgo y la misericordia que restaura? Y únete a nosotros para sumergirte en este momento decisivo que cambió el destino de un pueblo y descubrir cómo aún habla a nuestros corazones, hoy trayendo luz a nuestras propias luchas y elecciones, y prepárate para un viaje que une el pasado con el presente.
¿Cómo fue posible permitir tal cosa cuando el Señor nos liberó con prodigios que hicieron temblar a Egipto, porque las aguas del mar se abrieron, y el maná cayó como bendición del cielo, y la nube de su gloria nos guía por el desierto? Y subí al monte confiando en que el pueblo honraría al Dios que los rescató. Pero al bajar, encuentro esta abominación, con todos danzando alrededor de un ídolo de oro, como si hubieran olvidado las plagas que destruyeron a nuestros opresores, y la columna de fuego que ilumina nuestro camino, y el peso de esta traición me consume. Porque rompí las tablas de la alianza en furia, y rogué al Señor para que su ira no consumiera a Israel, y ahora te miro elegido como sacerdote, y me pregunto, ¿cómo pudiste dejar que el pueblo se desviara tan rápido del camino que el Señor trazó? ¿Y qué justificación puede haber para esta falla que amenaza nuestra misión sagrada de alcanzar la tierra prometida, donde el Señor habitará entre nosotros para siempre? ¿Y cómo enfrentaremos el juicio divino por esta deshonra que mancha nuestra jornada? Los días en el monte parecían interminables, y el pueblo se agitaba como ovejas sin pastor, y venían a mí con voces llenas de miedo diciendo que tú, nuestro líder, habías desaparecido en las alturas del Sinaí. Y sus ojos reflejaban el pavor de esclavos que no conocen la libertad, y traté de apaciguarlos con promesas de tu regreso. Pero la multitud crecía en desespero, y sus exigencias se convirtieron en gritos por un Dios que pudieran ver y tocar. Y temí que se rebelaran destruyendo el orden que manteníamos, y por eso pedí. El oro que trajeron de Egipto, los aretes y ornamentos de sus mujeres e hijas, y lo arrojé al fuego, y de allí surgió este becerro como si manos invisibles lo hubieran moldeado, y ahora veo que fui débil, y dejé que el miedo del pueblo guiara mis acciones, y me avergüenzo, porque presencié los milagros del Señor, y aún así dudé de su providencia, e imploro tu perdón, porque no supe liderar en tu ausencia, y traje esta deshonra sobre nosotros y sobre la alianza que el Señor hizo con nosotros para ser su pueblo. Fuiste elegido para ser sacerdote del Dios vivo, y tus manos debían alzar oraciones y no ídolos, porque el Señor nos ordenó que no tendríamos otros dioses ante Él y que no haríamos imágenes para inclinarnos ante ellas. Y esas palabras ardieron en mi corazón mientras estaba en el monte donde la voz de Dios resonaba como trueno y su gloria llenaba el cielo. Y rogué por misericordia cuando Él amenazó con destruir a Israel por su rebelión, y rompí las tablas de la alianza porque la traición del pueblo era un peso insoportable. Y tú que estuviste conmigo en Egipto desafiando al faraón y viendo el mar abrirse, ¿cómo pudiste olvidar las maravillas que presenciamos juntos? ¿Y cómo permitiste que el pueblo volviera a los cultos paganos de los egipcios que nos esclavizaron por tanto tiempo? Y ahora, ante esta hoguera bajo el cielo del desierto, ¿qué diremos al Señor cuando nos llame a rendir cuentas de esta falla que manchó la alianza que Él hizo con nosotros para ser su pueblo elegido entre todas las naciones de la tierra? Mi debilidad es mi vergüenza, y pesa como las piedras del Sinaí, porque vi el desespero del pueblo, con ojos llenos de miedo, como si aún fueran esclavos en Egipto, y pensé que darles un ídolo los calmaría hasta tu regreso, pero ahora entiendo que este becerro se convirtió en un símbolo de nuestra infidelidad, y yo que vi las plagas humillar al faraón, y la roca dar agua en el desierto, debí confiar en el Señor, pero el clamor del pueblo me cegó, y cedí a su presión moldeando el oro en algo que nunca podría reemplazar la gloria de Dios. Y ahora imploro tu perdón, porque quiero reparar este error que trajo deshonra a Israel. ¿Y cómo puedo purificar mi corazón para servir de nuevo como sacerdote, y el Señor aún mirará con favor a nosotros, o su ira nos consumirá por esta traición? ¿Y cómo seguiremos adelante cuando el pueblo es tan inconstante en su fe y tan rápido en olvidar las maravillas que el Señor realizó ante nuestros ojos en el desierto del Sinaí? El Señor es misericordioso, y su gracia es mayor que nuestras fallas, porque en el monte rogué por Israel, pidiendo que recordara a Abraham, a Isaac y a Jacob,
a quienes prometió una tierra que mana leche y miel, y Él escuchó mi súplica y prometió renovar su alianza con nosotros. Pero el pueblo debe arrepentirse y purificar su corazón, porque mañana llamaré a los fieles para que se posicionen al lado del Señor, y tú como sacerdote debes liderar esta expiación con manos limpias y espíritu contrito. Y no podemos permitir que la idolatría envenene nuestra herencia, porque el desierto es un lugar de prueba y no de derrota, y debemos enseñar al pueblo que el Dios que nos liberó es el único digno de adoración, y que sus promesas son ciertas, incluso cuando nuestros corazones vacilan, y juntos reconstruiremos lo que se rompió, para que la jornada continúe hacia la tierra prometida, donde el Señor habitará entre nosotros, y esta lección fortalecerá nuestra fe contra las tentaciones que aún vendrán en el camino del desierto rumbo a la promesa. Tus palabras reavivan mi esperanza, porque veo ahora que mi debilidad puede transformarse en un testimonio de la misericordia divina. Y prometo purificarme e interceder por el pueblo para que el Señor nos perdone y nos guíe de nuevo, y recuerdo las aguas amargas hechas dulces en Mara, y el pan que cayó del cielo, y la roca que dio agua, y esos milagros deben estar grabados en nuestros corazones, para que nunca más dudemos del Dios que nos conduce, y como sacerdote, cargaré la responsabilidad de guiar al pueblo en adoración verdadera, y recordarles las maravillas que vimos. Y mi error será una lección para todos nosotros, porque el Señor no nos abandonó incluso cuando fallamos. Y ahora veo que el desierto es un fuego que nos refina y no nos consume, y con tu liderazgo seguiremos adelante confiando que el Señor cumplirá sus promesas y nos llevará a la tierra que juró a nuestros padres, y que sea digno de servir como sacerdote ante Él para siempre. El peso de liderar es grande, pero el Señor me sostiene, porque en el monte Él reveló no solo sus leyes, sino su esencia, que es compasiva y misericordiosa, y paciente con nuestras fallas, y nuestra unidad como hermanos es esencial para guiar a este pueblo inconstante. Y mañana llamaré a todos, para que se consagren al Señor, y juntos reconstruiremos la alianza que se rompió, y el desierto no será nuestro fin, sino un camino de aprendizaje y purificación. Y debemos enseñar al pueblo que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es fiel incluso cuando somos infieles, y que sus promesas son tan firmes como las montañas del Sinaí, y seguiremos adelante con fe renovada, porque el Señor nos eligió para hacer luz entre las naciones, y esta traición se transformará en un testimonio de su gracia que nunca falla, y que podamos caminar juntos hacia la tierra prometida, donde su gloria habitará entre nosotros para siempre. Fallé, pero tus palabras me recuerdan que el Señor no abandona a su pueblo, y prometo estar a tu lado para guiar a Israel con fe y humildad, y que el Señor perdone mi debilidad y me haga digno de su llamado, porque el camino es largo y el corazón del pueblo vacila como las dunas. Al viento, pero juntos bajo tu liderazgo, confiaremos en el Dios que abrió el mar e hizo llover pan del cielo. Y mi vergüenza será un recordatorio para nunca más ceder al miedo, y enseñaré al pueblo que el Señor es nuestro único guía, y que ninguna imagen de oro puede reemplazar su presencia, y que podamos caminar con valentía hacia la tierra que Él prometió, porque su alianza es eterna, y su misericordia nos sostiene. Y ahora veo que el desierto es un lugar de renovación, donde nuestras fallas se convierten en lecciones, y con tu fuerza lideraremos a Israel para cumplir el propósito que el Señor nos dio. Esta historia en el desierto del Sinaí revela el peso del liderazgo y la profundidad de la misericordia divina, porque incluso ante una traición tan grave, el Señor ofreció una nueva oportunidad a Israel. Y este enfrentamiento entre dos hermanos nos enseña que nuestras debilidades no son el fin, sino una invitación al arrepentimiento y a la renovación. Y la historia del becerro de oro resuena hasta hoy para todos nosotros que enfrentamos momentos de duda y desesperación, y muestra que la gracia de Dios es mayor que cualquier falla humana. ¿Y qué aprendiste de esta lección poderosa?
y cómo la misericordia divina ha transformado tu propia jornada. Y déjanos tu comentario abajo contándonos qué dupla bíblica quieres ver conversando en el próximo video. Porque tal vez José y sus hermanos, o María e Isabel, tengan historias igual de impactantes para compartir. Y no olvides dar me gusta, compartir con amigos que necesitan este mensaje y suscribirte para más diálogos que traen la Biblia a la vida de forma real e inspiradora.